Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. Hoy debatimos un Real Decreto que reconoce derechos y que dignifica a quienes se jugaron la vida por la democracia. No es suficiente, siempre lo decimos en memoria democrática, y además siempre llega tarde porque este decreto reconoce a víctimas que llevan décadas y décadas esperando. Personas que fueron asesinadas, que fueron perseguidas o que fueron gravemente heridas por defender las libertades que hoy podemos disfrutar. Pero, como usted ha avanzado, ministro, para dar nuestro voto favorable, hemos negociado con su ministerio, para que haya distintas propuestas que se incorporen en el trámite de la ley y que se incluyan por parte del ministerio. Y una de ellas es que queremos que se modifique el periodo de aplicación. Ahora mismo el texto habla de que se aplique entre el 1 de enero del 68 y el 29 de diciembre del 78, y nosotras hemos propuesto que eso sea desde el 1 de enero del 68 al 31 de diciembre del 83, en coherencia con lo previsto en la disposición adicional 16ª de la Ley 2022, que reconoce la existencia de vulneraciones de derechos humanos en ese periodo. Además, también le hemos propuesto que el reconocimiento de las indemnizaciones previstas en esta disposición no impida ni limita el ejercicio de las acciones judiciales ni del derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas, porque hay que evitar que la reparación económica sustituya al derecho a la justicia. También que en ausencia de las personas beneficiarias que están previstas, podrán ser beneficiarias aquellas personas que acrediten una relación especial, de especial vinculación o cuidado con la víctima, para evitar justamente exclusiones injustas en contextos familiares que son complejos. Y también que se garantice una aplicación restrictiva y garantista de las causas de exclusión, que deberán interpretarse siempre conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, y por lo tanto que no se pueda interpretar de manera extensiva. Ministro, hemos llegado a un acuerdo respecto a todas estas cuestiones y entendemos que es un avance a lo que supone el texto actual, pero sigue quedando pendiente que se evite el carácter restrictivo de este Real Decreto respecto al concepto amplio de víctima que ya se ha reconocido en la legislación vigente, y ese debería ser el siguiente paso, ministro. Porque, señorías del Partido Socialista, no basta con aprobar una ley si luego no se despliega esa ley con ambición, no basta con anunciar avances si luego no se convierten en derechos efectivos, y tenemos, creo que todos y todas las que estamos aquí también, una deuda que es sangrante y que hoy tampoco vamos a abordar. Y es que ¿cuándo va a traer este Gobierno la Ley Integral de Bebés Robados, que hemos firmado, además, trabajado de manera conjunta y de consenso por prácticamente todos los grupos de esta Cámara? Creo que, como digo, es una deuda sangrante y que esto debemos abordarlo ya. Hablamos, por tanto, con respecto a este tema, de una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos en nuestra historia reciente, y no podemos esperar más. Señorías, la memoria democrática no puede ser selectiva. No se puede avanzar con parches y no se puede depender del calendario político. Esperemos que, una vez aprobado este Real Decreto, en el trámite de la ley, podamos ampliar los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Velarde. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde-on guztioi. Señorías, como conocen, la Ley 52/2007 de memoria histórica resultó restrictiva en su alcance temporal y en las cuantías otorgadas, dejando fuera a víctimas producidas en el año 1978, que la posterior Ley 2022 de memoria democrática
vino a reparar simbólicamente, pero sin concretar la reparación económica para este tramo final de la dictadura, ni la actualización de los importes indemnizatorios habidos en el pasado. Lagunas, señorías, que consideramos adecuado colmar antes de que sea demasiado tarde para muchos afectados, dado lo avanzado de su edad y después de 50 años de aquellos hechos, lo que varias asociaciones de memoria histórica y de víctimas vienen reclamando por estimar que el esfuerzo reparador realizado en 2007 había sido insuficiente y desigual en comparación con otras víctimas, como por ejemplo las del terrorismo. Y es en este contexto, señorías, en el que debatimos sobre la convalidación del decreto ley para el reconocimiento e indemnización a favor de personas fallecidas o que sufrieron lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia, que se extiende en casi un año y mejora el régimen indemnizatorio preexistente, con el objeto, ya se ha señalado, de equiparar la protección de los defensores de la democracia con la previsión de la Ley de Memoria Democrática y con otras normativas de reparación. Y, señorías, en cuanto a las cuantías indemnizatorias por fallecimiento, también se ha señalado, se duplica aproximadamente la indemnización fijada original en la Ley 52/2007 y respecto a las lesiones incapacitantes se crea un régimen indemnizatorio para quienes en el periodo 68-78 sufrieron lesiones gravemente incapacitantes en defensa de la democracia, régimen indemnizatorio que, a diferencia de las indemnizaciones por fallecimiento, tiene carácter personal e intransferible. Por otra parte, señorías, el decreto ley adapta el procedimiento regulado en el decreto 1803/2008 a la estructura administrativa actual, estableciendo asimismo mecanismos de compensación complementaria a quienes ya hubieran recibido indemnizaciones bajo la normativa de 2007 y, por último, en territorio común, establece un régimen de exención fiscal para estas indemnizaciones. Por todo lo señalado, señorías, desde el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco valoramos positivamente la necesidad del decreto ley debatido en términos políticos, de justicia y sociales, que contribuirá, sin duda alguna, a la reparación material y también moral a estas víctimas de la dictadura franquista, que son símbolo de la lucha por la democracia, permitiendo, entre otras finalidades, resarcir a familias de Germán Rodríguez, que murió el 8 de julio de 1978 durante los Sanfermines por un disparo de la Policía Armada. Resarcir también a familiares de Joseba Barandiarán, que murió días después por otra actuación policial en San Sebastián, en Donostia. Resarcir a los familiares de Efrén Torres, que murió el 24 de enero de 1978 en un control policial en Bulla, Vizcaya. Y sin ánimo exhaustivo en la cita de víctimas, tampoco podemos olvidar a los familiares de las víctimas de la masacre policial el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. A todas ellas, a las que ya ha citado el ministro y los portavoces que me han precedido, y a las que tampoco aún se han podido citar por falta de tiempo, vaya a nuestro recuerdo. Y al Gobierno, ahora del Partido Socialista, la reclamación, una vez más, de la desclasificación de toda la documentación oficial sobre estos casos y otros muchos, para que la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas del franquismo sea plena, como recientemente se ha hecho con la documentación clasificada relativa al golpe de Estado del 23F. Por último, y finalizo, presidenta, reclamando la tramitación de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales vigente desde el franquismo. Y si no se puede realizar sobre el proyecto presentado por el Gobierno por falta de apoyo suficiente, inténtese sobre la iniciativa presentada por nuestro grupo parlamentario, que estamos convencidos que a buen seguro tendrá mejor recorrido, sin perjuicio de las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios tengan a bien presentar y que seguramente negociaremos entre todos, para que esa rémora del franquismo, como es
la vigente Ley de Secretos Oficiales sea sustituida por algo conforme con el principio democrático y el de transparencia y acorde con el contexto de las democracias plenas de nuestro contexto cultural. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, egun on guztioi. Debatimos hoy un Real Decreto Ley que es bienvenido porque supone una serie de avances en la reparación de las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en la defensa y reivindicación de la democracia, con la mejora de indemnizaciones y un aumento de plazos. Pero consideramos también que es un decreto totalmente insuficiente en su alcance y en su amplitud, porque sigue sin recoger el reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos. Este decreto marca un periodo temporal en el cual se reconoce la posibilidad de ser reconocidas como víctimas, como se ha dicho aquí, entre el 18 de julio de 1936 hasta el 29 de diciembre del 78. Un periodo claramente insuficiente. Al igual que planteamos durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática en la anterior legislatura, tenemos muy claro, y la tozuda realidad así lo demuestra, que mucho más allá del periodo franquista y posfranquista hasta el 78, la sombra de los poderes que sostuvieron el franquismo se alargó mucho más allá. También en lo que ustedes denominan el periodo democrático. Porque, señor ministro, las víctimas del franquismo cuentan hoy con un reconocimiento y reparación gracias a la Ley de Memoria Democrática, sí, y nos alegramos por ello, pero aún muchas, las víctimas de vulneraciones de derechos posteriores al periodo estrictamente franquista, a las que se les sigue negando ese reconocimiento y, en consecuencia, la justicia y la reparación. Porque aún hoy en día el Estado español tiene mucho que avanzar en el reconocimiento, en la conculcación de derechos hacia miles de personas, también en los años posteriores al franquismo. Si queremos avanzar en la verdad, la justicia y la reparación, se deben reconocer todas las víctimas. Y voy a aportar un ejemplo que nos puede ayudar a marcar el camino que planteamos. Me refiero a las leyes de memoria de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra. Estas leyes avanzan en el reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos por motivación política, de todas. También de la violencia política ejercida por el Estado, funcionarios públicos o grupos de extrema derecha. Por estas, señor ministro, siguen siendo las víctimas olvidadas. En Navarra, hasta febrero de este año, 109 personas han sido reconocidas como víctimas, entre ellas casos como los de Miquel Zabalza, Germán Rodríguez, o personas torturadas hasta el 2009. En la Comunidad Autónoma Vasca, de momento, se abarca hasta 1999, lo que ha supuesto el reconocimiento ya de 240 víctimas. Esto debería ser la guía para la mejora y la ampliación de la Ley de Memoria Democrática, que, repito, supuso un buen avance, pero aún es insuficiente. Hoy votaremos a favor de este decreto porque, aún no compartiendo las limitaciones que se establecen, creemos que las víctimas del franquismo y las que ahora podrán ser reconocidas por esta limitada ampliación lo merecen, y no seremos nosotras quienes les privemos de ello. Pero, señor ministro,
La necesidad de ampliar y abordar una visión inclusiva para todas las víctimas de vulneraciones de derechos sigue siendo una cuestión pendiente por la que seguiremos trabajando y esperamos podamos seguir avanzando. Mila esker. Muchas gracias, señora Pozueta. Pel grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula el senyor Cervera Pinart. Gràcies, presidenta. Bon dia, senyories. Bon dia, ministra. Debatem en aquest punt la convalidació del Real Decret 6/2026 que modifica la Llei de Memòria Democràtica. Ens diuen per millorar el reconeixement i la reparació econòmica de persones que van morir o que van patir lesions greus en defensa de la democràcia. Modifiquen una llei de memòria democràtica que el 2022 Junts per Catalunya no vàrem votar. La vàrem votar en contra perquè consideràvem que era insuficient, que era continuista i incapaç de garantir justícia real per les víctimes del franquisme. Així, la llei avui vigent, al nostre entendre, manté la impunitat dels crims franquistes i serveix per legitimar el sistema polític espanyol actual. Des de Junts, en el seu moment, vàrem expressar i intentar esmenar les mancances i importants limitacions d'aquell text. Ho vàrem fer sense èxit, però ja ho saben, va prosperar perquè els socis de govern d'aquell moment i els d'avui van conformar-se, dient que malgrat la norma era imperfecta, hi havia un avenç en el reconeixement de les víctimes del cop d'estat, de la guerra i de la dictadura. Un avenç que, malgrat haver-hi majories, va quedar insuficient. I aquí s'evidencia l'engany i es planteja un dels interrogants profunds que nosaltres no vàrem ni volem ignorar i que aquest Reial Decret Llei no resol perquè diu que vol donar resposta a les persones mortes o amb lesions incapacitats per la seva activitat en defensa i reivindicació de la democràcia, víctimes d'una dictadura repressiva violenta, però no ho fa com es podria fer. Ho fa fent un salt endarrere, recuperant el punt 1 de l'article 10 de la Llei 52/2007 per ampliar terminis. Però no només toquen els terminis, i fan un afegitó. I fan un afegitó que el ministre ha obviat. I han obviat tots els portaveus que m'han precedit. I n'hi ha alguns que sempre ens volen donar lliçons de democràcia i de progressisme. I fan un afegit per excloure les persones que hagin format part de bandes armades, fent ús de la mateixa terminologia franquista per condemnar els opositors. Així, de facto, s'assenyalen i s'exclouen a persones que van formar part de la resistència, certament de la resistència armada, per combatre la violència del franquisme i defensar els valors democràtics. El gruix d'aquestes persones, doncs, resulten doblement exclosos per la data i per ser guerrillers de moltes i variades ideologies antifranquistes. Parlem d'homes i dones que van continuar lluitant contra la dictadura de Francisco Franco, quan tota l'oposició política havia estat escombrada violentament, havia estat literalment aniquilada. Parlem de persones que van assumir riscos extraordinaris per combatre un règim feixista i autoritari i per defensar valors que avui reconeixem com a democràtics. Per això, considerem legítim preguntar-nos si pot una democràcia negar el reconeixement a aquells que van contribuir, encara que fos per mitjans armats, a combatre una dictadura.
La llei opta per fer una definició restrictiva de víctima, excloent aquells vinculats a accions violentes contra el franquisme. Però aquesta definició aparentment neutra simplifica una realitat històrica molt més complexa. En contextos de dictadura, la frontera entre víctima i resistent no sempre és clara. Molts maquis, per exemple, van ser simultàniament combatents i víctimes, perseguits, torturats, executats o obligats a anar a l'exili. Avui encara n'hi ha un de viu, en Joan Busquets, el senzill. Ministre, també demana reparació. L'haurien d'escoltar o almenys llegir el que diu, i els que sovint donen lliçons podran veure que ignorar la complexitat no només empobreix la nostra comprensió del passat, sinó que condueix a una memòria incompleta. Altres països del nostre entorn han afrontat aquest dilema de manera diferent. En alguns casos s'ha reconegut explícitament la legitimitat de la resistència armada contra règims autoritaris, com ho va ser aquí el de Franco. En altres s'ha optat per reconèixer el patiment d'aquestes persones sense negar la complexitat de les seves trajectòries. No estem dient, en cap cas, que s'hagi de legitimar tota forma de violència. La qüestió és si podem construir una memòria democràtica que exclogui aquells que van lluitar contra la dictadura, sovint en condicions molt extremes. Reconèixer els guerrillers no significa glorificar la violència, significa entendre el context en què es va produir i reconèixer que en absència de llibertats la resistència pot adoptar formes que avui, en una democràcia, ni nosaltres ni els que la van utilitzar no consideraríem de cap manera acceptables. Però encara és més inadmissible, ministre, que per una banda a la lletra I del punt 1 de l'article 3 de la Llei de Memòria Democràtica del 2022 s'inclogui com a víctimes de antifranquistes els membres de la guerrilla i els que els hi van donar suport. I per contra, aquest Reial Decret Llei posterior reculi i els exclogui. Una memòria democràtica madura no ha de tenir por a la complexitat, ministre. Al contrari, ha d'incorporar-la per ser més justa, més completa i més fidel a la realitat històrica de la lluita per la llibertat. Mirin, a Junts volem una memòria democràtica àmplia i oberta i no ancorada a les voluntats del règim del 78. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Cervera. Pel grup parlamentari republicà té la paraula el senyor Álvaro Vidal.